Bueno, entonces hemos visto toda la parte de crecimiento, desarrollo, desnutrición, leche materna, alimentación complementaria. ¿Ya? Entramos a la parte de líquidos y electrolitos, pero especialmente a todo lo que es diarrea aguda, diarrea crónica e hidratación. La segunda parte está dividido básicamente en lo que se refiere a la parte de líquidos, electrolitos, algo de transporte de membrana, y la parte más importante es la aplicación de esto en los conceptos de diarrea aguda y diarrea crónica. Bueno, en la parte de electrolitos, como pueden ver, hay diferencia en relación al niño y al adulto. 70-80% puede ser líquidos desde el neonato y va disminuyendo progresivamente hasta llegar al adulto, que es 60% de líquido. El agua corporal total es el componente más abundante del cuerpo humano. La edad, miren, el RN 75%, lactante 65%, niños 60%, igual que el adulto. Depende también del género y del contenido graso. El agua corporal total, si consideramos el 60% del peso, el intracelular está clasificado como 40% y el extracelular como 20%. A la larga, esto me va a dar en el intravascular 5% y en el intersticial, que está un 15%. Y hay elementos importantes, como vamos a ver posteriormente, como la bomba sodio, potasio, ATP-tasa, que contribuye a esto. Respecto a los perfiles iónicos, vamos a ver, miren, en el extracelular y en el intracelular. El catillón de mayor cantidad en el extra es el sodio, ya lo saben ustedes, y el potasio es en el intracelular. Pero ¿quién más predomina en el extra? Bicarbonato y cloro. ¿Y quién predomina en el intra? Estamos con el fosfato y con las proteínas. Y tenemos más o menos esto, ¿ve? A nivel de extracelular, sodio 145, cloro 110, bicarbonato 20 a 25, potasio 3 a 5, pero es mucho más, hasta 30 veces más a nivel de intracelular. Fosfato y proteínas, que es lo que terminan por complementar la parte intracelular. Los cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio, con las características acá, y los aniones, como ven acá. Esto a la larga permite formar una osmolaridad, que está más o menos entre 280 a 300 milimoles. ¿Y qué fórmula se utiliza para esto? En realidad, muchos utilizan la fórmula recortada de 2 por sodio, pero la fórmula completa es esta: 2 por sodio más la glucosa entre 18, más el nitrógeno ureico sanguíneo entre 2.8. Esto me permite clasificar las deshidrataciones. Las deshidrataciones en pediatría son isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Las isotónicas mantienen el sodio entre 135 a 145. Es la más frecuente en pediatría. Si tenemos una diarrea, probablemente lo que más debemos pensar en que probablemente sea una isotónica. La hipertónica, que tiene sodio más de 150, es 15% aproximadamente. ¿Y dónde es más frecuente? En lactantes. Esta hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque la hidratación no tiene que ser rápida. Si hacemos una hidratación rápida, como hacemos en las isotónicas, el riesgo de que genere complicaciones es mayor. Y las hipotónicas son 5%, pero implican mayor gravedad, porque me implica que el sodio está disminuido y por ende hay compromiso del intravascular y probablemente el paciente pueda estar entrando en un shock. El balance hídrico, que es otro elemento importante. ¿Qué tomamos en cuenta para hacer el balance hídrico en pediatría? Igual que en adultos: vía oral, vía parenteral, agua de oxidación, y en egresos, deposiciones, orina, vómitos, los drenajes que pueden haber y las pérdidas insensibles. ¿Qué varía? ¿Cómo se calculan eso en pediatría? Miren, como les dije anteriormente, yo como calculo la necesidad de líquidos que tiene un determinado niño. Si por ejemplo tiene un niño que lo estoy hospitalizando de repente por una neumonía, tiene 8 kilos, entonces ¿cómo quedamos anteriormente? Que en todo paciente menos de un año de edad o menos de 10 kilos se le hidrata por kilo de peso, y la cantidad es 150 por kilo de peso. Es lo que deberíamos darle como necesidades basales. Pero si yo tengo un niño que tiene 12 kilos, un año y medio probablemente este niño, por el mismo problema lo voy a hidratar, yo tengo que calcular la superficie corporal. La superficie corporal se calcula de esta manera: peso en kilos por 4 más 7, entre peso en kilos más 90. Le saco la superficie corporal y la cantidad de líquido que yo le tengo que dar para como necesidades basales son 1500 por metro cuadrado por día. Esto es importante porque lo vamos a ver en la parte de hidratación, cuando veamos los planes que se utilizan en diarrea. Entonces, para poder yo hidratar, tengo que tener en cuenta la edad o el peso del paciente. Si el punto de corte es un año de edad, todo lo que sea menos de un año de edad y más de una semana de vida, lo tengo que hidratar por kilo de peso. Todo lo que sea más de un año de edad o más de 10 kilos, lo tengo que hidratar por superficie corporal, ¿ya? A medida, ¿y esto por qué se da así? Porque si le sigo dando por kilo de peso, ¿qué pasa?
lo puedo sobrehidratar. Y tengan en cuenta que vimos al inicio que a medida que aumenta la edad, la cantidad y el porcentaje de agua va disminuyendo, ¿no? Que en el neonato era 75%, en el niño es 60%. Es decir, que los requerimientos van disminuyendo progresivamente en relación al peso del niño, en relación al porcentaje de agua corporal. Es decir, que yo no lo puedo seguir hidratando igual, según las mismas necesidades. ¿Por qué? Porque el porcentaje ya cambió. Entonces, por eso, a partir del año de edad, yo utilizo por superficie corporal 1500 por metro cuadrado como basales, ¿ya? Por eso les digo, una neumonía probablemente lo hidrato de esa manera, una neumonía que el niño no tolera vía oral, lo hidrato de esa manera. Es diferente para la parte de cuando planteamos hidratación por diarrea. Pérdidas insensibles, ¿cómo lo calculo? Igual, cuando el niño tiene menos de 10 kilos, 33 por el peso. Y si es en un día, 24 entre 24, se va, 33 por peso queda. Cuando es más de 10 kilos, 400 por superficie corporal, ¿ya? Flujo urinario, menores de 10 kilos, todo el volumen que orinó, entre el peso, entre el número de horas que ustedes están evaluando. Por ejemplo, 96 mililitros orinó, 24 horas, peso 4, 96 entre 4, 24, 24 entre 24, 1. Flujo urinario, 1 cc por kilo por hora. Mayores de 10 kilos, utilizo superficie corporal. Por ejemplo, orinó 300 entre la superficie corporal, que de repente es 1, entre 24. ¿Ya? Eso sí calculamos el flujo urinario en pediatría. Las características de los electrolitos que se va a tener en cuenta va a depender mucho. La gran mayoría de diarreas en general, o trastornos que implique pérdida de líquidos, no tiende a generar mucho compromiso de electrolitos, ¿ya? O sea, una diarrea que genera deshidratación puede generar leve hiponatremia tal vez. Entonces, los puntos a tener en cuenta siempre son sodio y potasio, ¿ya? Que es lo que vamos a ver rápidamente. Hiponatremia, sodio menos de 135, es la más frecuente de todos los trastornos. La incidencia es de 1 a 2.5, se presenta en enfermedades graves. Leve, más de 120, severa, menos de 120. Severa, sintomática. ¿Y qué síntomas genera? Muchas veces los niños vienen por convulsiones. Y este es un caso que nos pasó a nosotros, ¿no? La verdad es que la anamnesis se había hecho mal, ¿no? Llegó un niño convulsionando en estatus epiléptico de 3 meses de vida. Al frente del hospital donde yo trabajo es gente pobre. Y la madre no tenía para comprarle leche, ¿no? Le daban leche Gloria, pero la daban muy diluida, ¿ya? O sea, la ilusión de leche Gloria, que la leche Gloria recién se da a partir del año de edad, la daban muy diluida, entonces le dan más agua que otra cosa. Le tomamos sodio sérico y bueno, la anamnesis la obtuvimos, la que le contaba la forma, después. ¿Por qué? Porque vino convulsionando, pensamos que podía ser una meningitis, hizo punción lumbar y todo lo demás. Pero por anamnesis el sodio salió en 110, ¿ya? Y era que la leche que le estaban dando era muy diluida. Y hay incluso casos descritos en literatura que las madres le dan simplemente agua, simplemente por el problema económico. Entonces, mucho importa. Acá, cuando un niño convulsiona, importa ver la etiología. Y en pediatría la etiología no solamente es convulsión febril, no solamente es meningitis, sino descartar trastornos hidroelectrolíticos. Los hidroelectrolitos o los electrolitos que generan trastornos neurológicos son el sodio y el calcio, ¿ya? Entonces, eso hay que evaluarlo siempre. Y la clínica, como ustedes se dan cuenta, es clínica neurológica. Miren, letargia, apatía, cefalea, calambres, coma, convulsiones, focalizaciones, parálisis, reflejos patológicos, ¿ya? Las causas: déficit de agua y sodio, el exceso de agua que se le da, el exceso de agua y sodio. ¿Y cómo calculo el déficit total que tiene el niño? Le calculo, por ejemplo, en el caso de mi paciente, 0.6 por el peso corporal, que puede ser 5 de repente, el sodio que yo quiero tener contra el sodio real del paciente. Si yo quiero tener de repente un sodio, el niño tiene 110 y lo quiero llevar a 135, a ver, vamos a ver si es que se puede, pero calculo esa diferencia y eso lo multiplico. Pero aquí viene un apartado, dice, no debo elevar más de 10.000 equivalentes por kilo por día. Es decir, que si el niño tiene 110, lo máximo que me puedo ir es a 120. ¿Por qué? Porque si hago una corrección tan rápida, me genera esto, mielinolisis pontina, debido a la rapidez de corrección. Es decir, que la corrección también no tiene que ser muy rápida, la corrección tiene que ser gradual, poco a poco, teniendo en cuenta el 0.6 por el peso del sodio y teniendo en cuenta el sodio que tengo con el sodio meta que me estoy planteando. ¿Cómo lo corrijo? Lo corrijo dependiendo de mi paciente. Lo puedo corregir por vía oral o lo puedo corregir por vía endovenoso, de acuerdo a la cantidad del paciente. Le puedo agregar de repente en cada lactada o en cada cantidad que le dan fórmula una cierta cantidad de cloruro de sodio del 20% y de esa manera el niño mejorar.
le puedo poner reto de sodio también con solución hipertónica. Depende de las características y depende de la clínica del paciente. Menos de 120 obviamente es tratamiento endovenoso. Toda clínica, toda hiponatremia sintomática es tratamiento endovenoso y con reto. Todo leve puede ser manejado o aumento el sodio en la vía que está recibiendo o de repente le doy vía oral. La clínica básicamente de hiponatremia es una clínica neurológica. Hipernatremia. Produce hipertonicidad. El síndrome hipertónico lleva deshidratación celular, sodio más de 145, 60% de mortalidad con valores más de 160, daño cerebral, puede generar hemorragia cerebral. Seguimos en lo mismo. Entonces, trastorno del sodio implica compromiso neurológico. Mientras mayor sea el sodio, el daño va a ser mucho mayor. ¿Qué pacientes presentan este tipo de cuadro? Aquellos pacientes que pueden tener un craniofaringioma, aquellos pacientes que han sido operados de un problema neurológico, los niños que tienen TEC pueden fluctuar entre hipo o hipernatremia. Dentro de las patologías que tienen que diferenciar esto, que escapa a la exposición actual, pero que tienen que tener en cuenta son tres. Cuando se evalúa un niño que tiene un problema neurológico y que tiene trastorno hidroelectrolítico en base al sodio, se evalúa la diabetes insípida, se evalúa el síndrome cerebro perdedor de sal y se evalúa, se me fue la otra, diabetes insípida, cerebro perdedor de sal y CIHAT, ¿ya? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, esos tres tienen que ver las diferencias entre uno y otro para poder determinar cuáles son las que tiene el paciente. El tratamiento, si hay hipovolemia, tratarlo con cristaloides o coloides, tratar la acidosis que tenga el paciente, soluciones al medio normal y electrolitos cada 4 horas en lo posible. Entonces, conclusiones de lo que se refiere a sodio. El sodio es un electrolito importante, se clasifica como hipernatremia sus alteraciones, las dos clínicas van para problema neurológico y la corrección también tiene que ser paulatina, tiene que ser con avance lento entre uno y otro. Si es que lo corrijo muy rápido puedo generar más problemas en el paciente, ¿ya? Y siempre buscar la etiología que esté generando el cuadro, porque esto es manifestación de algo que está pasando. Puede ser un problema renal, puede ser un problema neurológico o puede ser un problema de que la cantidad que está recibiendo no es la adecuada. Hipocalemia. Bueno, el potasio es más importante en la célula, tiene que ver con la polarización de la membrana. Su desbalance altera la función neuromuscular y cardíaca. Entonces acá ya estamos viendo que ya no es neurológico, el problema se va más que todo a músculo y sobre todo a corazón. Síntomas, puede haber nivel muscular intestinal, íleo, constipación, paresia, parálisis, aplanamiento de la onda T, excitabilidad cardíaca, paro en sístole. La clasificamos como leve, como moderada y como severa, con lo que ustedes ven acá. Causas. Cuando hay un problema de un electrolito, yo tengo que tener en cuenta varias cosas. O la que estoy entrando no está siendo suficiente, o está perdiendo mucho de dicho electrolito, o el paciente tiene un exceso por algún motivo, o un tóxico que él ha tenido está generándole problemas. Miren, ingreso insuficiente, pérdidas por tubo digestivo, pérdidas renales o desplazamiento del potasio a la célula. Por ejemplo, cuando ustedes nebulizan a un paciente, beta 2, salbutamol, fenoterol, el que estén utilizando, ¿qué pasa con el potasio? ¿Sube, baja, se queda igual? Entra a la célula, ¿cierto? Entra a la célula. Entonces no solamente importa los ingresos o los egresos, importa también el desplazamiento del potasio en la célula. Los beta 2, ¿qué hacen? Meten potasio dentro de la célula, por eso el tratamiento de la hiperpotasemia es el uso de beta 2 también, ¿ya? Tratamiento, menos de 20 miliequivalentes por hora, menos de 150 miliequivalentes por día es lo que deberíamos darlo. En bolo, 20 miliequivalentes en 100 mililitros en 1 hora, cada 8 horas, con control electrocardiográfico. Sobre esto, básicamente es saber, tener en cuenta que el daño básicamente es a nivel cardíaco, ¿ya? Y tener en cuenta siempre la etiología. La corrección del cuadro muchas veces depende de la etiología, más que corregir en dicho momento la alteración. Y si podemos hacer las dos cosas de la mano, perfecto. Buscar etiología y ir corrigiendo la consecuencia en paralelo. Hipercalemia, potasio más de 5.5, disminuye el potencial de membrana, debilidad, parálisis flácida, paro respiratorio, PR prolongado, paro en diástole. Causas: falla en excreción, translocación del potasio celular, ingreso elevado de potasio, infusión de soluciones hipertónicas. Uno de los casos, por ejemplo, es el síndrome urémico hemolítico que conversamos la vez pasada. Insuficiencia renal genera una hiperpotasemia marcada que generalmente requiere diálisis peritoneal.
8, 9 de potasio, y que utilizamos en esos momentos generalmente cuando ya no tenemos algo más, utilizamos cayexalate, ya que son resinas de intercambio iónico a nivel rectal, ¿ya? Pero cuando tenemos una vía disponible podemos utilizar gluconato de calcio, podemos utilizar bicarbonato, podemos nebulizar al paciente y las resinas de intercambio iónico. ¿Cuál es lo que debo hacer primero? Miren, gluconato sí debe utilizarse primero y también utilizar bicarbonato, son los que actúan más rápido. Cuando nebulizo al paciente para que ingrese potasio dentro de la célula, recién me está mejorando, el ingreso de potasio se está dando media a una hora después de haber iniciado. O sea que lo que más rápido actúa es gluconato y bicarbonato. Si tengo que tratar una hipercalemia, tengo que utilizar estos dos. En raros casos se necesitará hemodiálisis, salvo en crónicos descompensados. Entonces, con respecto a hipercalemia, también el problema básicamente, que las veces que se presenta por insuficiencia renal, es la causa más frecuente de la hipercalemia. Y el tratamiento, tenemos gluconato, tenemos bicarbonato, resinas de intercambio iónico como cayexalate, y tenemos beta 2 también, ¿ya? Transporte por membranas, es un apartado que les habían puesto ahí, que es más que todo de ciencias básicas. Pero miren, conjunto de mecanismos que regulan el paso de solutos, tanto como iones o pequeñas moléculas, a través de membranas plasmáticas. Las membranas plasmáticas, ustedes saben que la membrana es una bicapa lipídica, fosfolípidos, y que está con proteínas, tanto con proteínas de membrana, proteínas periféricas y proteínas que están alrededor de toda la superficie de la membrana. Esas proteínas, su función es justamente eso, lograr un intercambio iónico adecuado. Y hay varias formas de transporte. Hay el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo básicamente por difusión. ¿Y qué se tiene en cuenta para poder diferenciar un transporte de otro? Uno, en que no se requiera energía. Lo otro, que es que se requiere una proteína adicional o no se requiere una proteína adicional. Por ejemplo, la difusión, como su nombre lo dice, consiste en el paso de sustancias a través de una membrana. No hay gasto de energía, no hay ayuda de proteínas. ¿Y hacia qué se hace entonces? ¿A favor de qué? ¿A favor de los gradientes de concentración o a favor de gradientes eléctricos? Obviamente lo que más va a difundir va a ser aquello que sea liposoluble, por el hecho de que la membrana es bicapa lipídica. Cuando tiene más hidrofobicidad, mayor solubilidad en el lípido y por tanto mayor velocidad de difusión. A mayor tamaño, menor velocidad, y depende de la carga y el gradiente también. Entonces difunde, cuando hay difusión, no requiere energía, no requiere proteínas, básicamente es a favor del gradiente que se encuentre, ¿ya? Y miren, acá, difusión simple, de un lado hacia el otro, y difusión facilitada. La difusión facilitada, ahí sí importan las proteínas. Las proteínas, ingresa el producto, el que se va a transportar, llega la proteína, ingresa dentro de la proteína y luego pasa. No requiere energía, es difusión. Y se hace hacia la zona donde requiere mayor no hay mayor gradiente. Difusión facilitada, por ejemplo, un ejemplo es el transporte de glucosa y aminoácidos que se da a nivel intestinal. Transporte activo es aquel que se realiza en contra de gradiente de concentración o en contra de gradiente electroquímico. O sea, yo voy a ir en contra de lo que está planteado. Por ende, para yo poder ir en contra de esas líneas planteadas, tengo que utilizar algo, y esa es energía. Y esa energía viene del ATP, ¿ya? Entonces se habla de transporte activo primario, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio ATP-tasa, que es esta, que miren, el gradiente de sodio es este, el gradiente de potasio es este, pero yo tengo sodio y lo quiero sacar, o sea, voy a ir en contra del gradiente, y el potasio lo quiero meter, o sea, voy a ir también en contra del gradiente. Entonces necesito energía. Esta energía se va a generar, ¿por qué? Porque aquí a nivel, se va a haber una fosforilación a nivel intracelular que va a permitir que 3 sodios salgan y que 2 potasios entren. Al generarse este ATP, me va a permitir que logre yo sacar sodio contra gradiente e ingresar potasio en contra de gradiente. Eso es el transporte activo, utiliza energía y esa energía la utiliza justamente para ir en contra del gradiente. Pero hay también un transporte activo secundario, acoplado o también llamado cotransporte. Y ahí tenemos los mecanismos de antiporte y los mecanismos de sinporte. Transporta 2 o más moléculas, una de las cuales se mueve a favor de gradiente y la otra a veces en contra, pero va también aquella que requieren que las dos se vayan en la misma dirección. La que se mueve a favor de gradiente o de potencial electroquímico suministra energía para transportar a la otra, es decir que yo logro energía para transportar una molécula y eso en paralela a la misma energía la utiliza para que salga esta o para que ingrese la otra. ¿Qué es lo más común utilizado acá? Es el sodio glucosa. El sodio glucosa es lo que se utiliza a nivel intestinal en los niños que tienen diarrea. Este mecanismo de transporte no se ve alterado
por los mecanismos fisiopatológicos de la gran mayoría de diarreas. Por eso, cuando ustedes utilizan sales de rehidratación oral, utilizan sales que tengan sodio y que tengan glucosa. ¿Por qué motivo? Para que logren esto, para que el sodio y glucosa que se están alterando ingresen a la célula. O sea, en otras palabras, el mecanismo que utiliza las sales de rehidratación oral es este. Es un mecanismo de transporte activo secundario, es un simporte, es decir, me va a permitir que entre sodio y glucosa a la célula, permitiendo de esa manera que el paciente se hidrate, que no haya una alteración celular. ¿Esto qué me quiere decir? Que en otras palabras, la gran mayoría de diarreas no me alteran el cotransporte sodio-glucosa, por eso yo lo puedo utilizar como tratamiento las sales de rehidratación oral. Transportes en masas, generalmente se utilizan en neonatos o es utilizado en neonatos. ¿Y qué se utiliza? La membrana celular va a utilizar vacuolas, ¿ya? De transporte. Tenemos la de exocitosis o la de endocitosis, sobre todo utiliza la de endocitosis, que puede ser por fagocitosis o por pinocitosis. ¿Qué utilizan? Se endocitan partículas de gran tamaño, microorganismos complejos, restos celulares u otras sustancias. Y en el caso de pinocitosis es líquido. Fagocitosis, lo capto, formo mi vacuola fagocítica y lo elimino. Y en el caso de pinocitosis, capto líquido y genero mi vacuola pinocítica. En general, los mecanismos de transporte, y yo lo que quería recalcar básicamente era el sodio-potasio tepetasa y el simporte sodio-glucosa, nos van a ayudar para entender un poco el tratamiento de diarrea. ¿Ya? El tratamiento de diarrea es un tratamiento muy importante. Muchas veces se da por dar sin tener en cuenta la importancia de que esto implica. Miren, diarrea aguda infecciosa, antes llamada enfermedad diarreica aguda, ya no tiene ese nombre, algunos todavía lo siguen utilizando. El nombre actual es diarrea aguda infecciosa. La diarrea, 3 elementos importantes a tener en cuenta: la cantidad que se hace al día, el número de veces al día y la consistencia. En pediatría lo que más importa es la consistencia, ¿ya? Por eso les pongo acá, el factor más importante es cambios en la consistencia y las características de las heces, o sea, ver cómo están las heces y si hay moco y sangre. ¿Por qué no importa mucho la frecuencia? Porque, como les dije, un niño con lactancia materna puede defecar 8 o 10 veces al día y ser normal. Entonces, la cantidad de veces al día no importa mucho, a no ser que, ¿qué cosa? Que yo tenga como dato previo el ritmo evocatorio normal de ese niño, que muchas veces no lo tengo. Si tengo el ritmo evocatorio normal, la mami me dice, por ejemplo, doctor, mire, el niño defeca normalmente 4 o 5 veces al día y hace una semana está en 10. Obviamente hay algo que está pasando. Y mucho más si hay cambio de consistencia. Y el volumen que está acá, también no lo tomamos mucho en cuenta porque es algo subjetivo, porque muchas veces depende del ojo que tenga la mamá, a no ser que esté hospitalizado el paciente y me permita ver la cantidad. Pero si es que no, la verdad es que no importa mucho al momento inicial de la evaluación, pero si lo puedo tener, volúmenes superiores a 10 gramos por kilo por día en lactantes o a 200 gramos por metro cuadrado por día en niños mayores de 1 año son considerados diarrea. Si es que quiero tomar en cuenta el volumen, pero como les digo, en pediatría esencialmente utilizamos los cambios en la consistencia, por lo que yo anteriormente les expliqué. Entonces, miren, es importante considerar la edad y el tipo de alimento recibido, ya que es normal que un niño que recibe solo lactancia materna pueda defecar hasta 10 veces al día. Entonces, tengo un niño con diarrea, pues tengo que clasificarlo primero. Diarrea según el tiempo de duración y según sus características externas. Según el tiempo de duración, diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. Y según las características externas, acuosa o disentérica. La aguda, menos de 14 días. Persistente, más de 14 días. Crónica, más del mes. Van a encontrar ustedes otra literatura y probablemente les van a decir diarrea crónica más de 2 semanas. ¿Ya? Esto lo clasifica la OMS desde el año 88. Es lo que generalmente les preguntan. Para nosotros que hacemos la especialidad y que estamos inmersos en esto, magnificamos este concepto que quiero que lo tengan en cuenta de todas maneras. Diarrea aguda más de 14 días, diarrea crónica más de 2 semanas. ¿Por qué? Y la diarrea persistente, ¿por qué no lo tomamos mucho en cuenta? Porque se asume que generalmente es de causa infecciosa y que muchas veces es continuación de la aguda. Por eso se toma en general diarrea crónica. Pero para efectos del examen que ustedes van a dar, esta clasificación es la que se toma en cuenta. ¿Ya? Y por las características externas, diarrea acuosa, diarrea disentérica. Acuosa, heces líquidas, sin sangre, generalmente se acompaña de vómitos, fiebre, pérdida de apetito. Diarrea disentérica, heces con sangre, fiebre alta, mal estado general, cólico, pujo, tenesmo. Entonces viene un niño con diarrea, yo lo califico primero por el concepto, digo, sí tiene diarrea.
O es aguda, o es crónica, es persistente. Cada clasificación es importante porque tiene que ver, uno, con la evolución del cuadro, lo otro, con el enfoque diagnóstico que le voy a dar y por ende con el tratamiento que voy a tener en cuenta. O sea, es importante clasificar el tiempo y es importante saber si es acuosa o disentérica porque también tiene que ver con el tratamiento a dar posteriormente. Epidemiología, algunos datos. Anualmente se afecta de 3 a 5 billones de niños. En países en desarrollo, 3 a 5 episodios por año en niños menores de 5 años de edad, o sea, frecuente. Y en Estados Unidos es menor. Entonces tengo una diarrea infecciosa aguda, es acuosa o disentérica. Si la clasifico disentérica puede ser invasiva o no invasiva, todos los gérmenes que ustedes ven acá. Si la clasifico como acuosa puede ser secretoria u osmótica. Osmótica es aquella en la cual, si nos ubicamos mentalmente en la luz intestinal, en esa luz intestinal hay algunos productos, generalmente carbohidratos, que no han sido absorbidos de manera adecuada. Esos carbohidratos, ¿qué van a generar? Van a generar una carga osmótica bien alta, bien marcada, que va a generar que en dicha luz intestinal, hemos visto difusión, va a permitir que venga de la parte de las células hacia la parte de la luz, venga más cantidad de líquido, porque es un producto hiperosmolar. Y al generar un producto hiperosmolar me va a generar que salga más cantidad de líquido celular y por ende más diarrea. Por ende, ¿yo le doy o no le doy jugo de frutas a un niño para tratar la diarrea? O sea, la mamá me dice, doctor, que coma normal, bueno, tal vez no, pero le da de repente un Gatorade o le da de repente un jugo de manzana. Jugo de manzana, por lo menos si es una carga hiperosmolar de 600 más o menos. O sea, si le dan jugo de manzana a un niño que tiene una diarrea, probablemente va a ser un efecto osmótico y va a tener más diarrea. Gatorade o Esporay, ¿cuál es la carga osmolar del Gatorade y del Esporay? Son bebidas deportivas, son bebidas hiperosmolares. ¿Ya? O sea, están hechos para hidratar a las personas que hacen ejercicio, no a los niños que tienen diarrea o a las personas que tienen diarrea. Por ende, si ustedes le dan, probablemente la diarrea aumente. Entonces, tratar de no utilizarlo. ¿Por qué? Porque puede aumentar la carga osmótica a ese nivel. Diarrea secretoria. La diarrea secretoria tiene que ver con la formación del AMP cíclico. La formación del AMP cíclico va a permitir que haya más secreción de agua de la célula hacia la parte externa. Típico de Vibrio cólera. Típico de Escherichia coli enterotoxigénica, que es la causa más frecuente de diarrea de viajero. Shigella también puede contribuir acá. ¿Ya? Rotavirus puede hacer los dos tipos de diarrea, ¿ya? Tanto diarrea osmótica como diarrea secretoria. Los dos puede hacer rotavirus. Generalmente rotavirus hace secretoria, pero también puede hacer osmótica. Mecanismos para que se produzca la diarrea. Mecanismos de interferencia con la absorción a nivel del enterocito. Es decir, por ejemplo, hay algo que está impidiendo que se absorba, un complejo osmótico. Estimulación del flujo neto de líquidos y electrolitos. O sea, hay algo que está dentro de la célula que me está expulsando más líquido. La diarrea secretoria, aumento del AMP cíclico. Y producción de una respuesta inflamatoria invasiva o citotoxigénica. Es decir, entró un germen, como por ejemplo la Shigella, mete su toxina y esa toxina genera desequilibrio, destrucción de las células y genera una respuesta inflamatoria que haga que genere diarrea. Diarrea osmótica, diarrea secretoria. Mayor carga osmótica va a generar que mayor cantidad de líquido salga hacia afuera. ¿Y esto qué va a generar? Que el volumen de las heces sean moderadamente incrementadas, pero esta para al ayuno. O sea, disminuye con el ayuno. La osmolaridad va a ser normal o incrementada de las heces y el anion gap va a ser más de 100 miliosmoles por kilo. La diarrea secretoria es abundante cantidad de diarrea. La flecha les dice, mire, flecha más gruesa que esta, abundante cantidad de diarrea. O sea, el volumen es mayor. Es una diarrea continua, pero que si yo ayuno, la diarrea va a seguir igual, va a continuar. La osmolaridad es normal y el anion gap es menos de 100. Formas de diferenciar: uno, el volumen; el otro, no hay respuesta al ayuno; tercero, el anion gap. ¿Ya? ¿Cómo diferencio una osmótica de una secretora? Vibrio cólera, su patogenia. Por ejemplo, miren, interacción de la bacteria con el receptor de membrana. Viene el vibrio cólera, la toxina de cólera entra, llega a adenilato ciclasa, forma AMP cíclico y eso va a actuar a nivel de los canales iónicos generando mayor producción de líquido. Aumenta el AMP cíclico, aumenta la secreción de sodio, cloro y bicarbonato como estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces la diarrea por el vibrio cólera es una diarrea que tiene que ver con el AMP cíclico, es una diarrea que tiene que ver con mayor estímulo de flujo neto de líquidos y electrolitos, o sea, tiene que ver con una diarrea secretoria. Por eso la diarrea de vibrio cólera puede hacer que un paciente por lo menos haga hasta, según lo que yo no he podido ver pacientes con cólera en aquella época, pero dicen que medio litro hasta algunos 1 litro por hora. Por eso la deshidratación es bien marcada, por eso tienen que hidratarlo al paciente rápido, de manera intensiva, porque si no la muerte se puede presentar. Ahora, en pediatría ya
clasifiqué mi diarrea, ¿no? Vino, como les dije, aguda, crónica, como ustedes quieran llamarla, disentérica o acuosa. Y mentalmente me estoy imaginando ya qué pudo haber pasado en ese paciente por historia clínica. Si lo clasifico como infeccioso, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Miren, si es infeccioso, virus, bacterias, parásitos. Si es infeccioso, lo viral es 70%, lo bacteriano es 10 a 20% y diarrea parasitaria menos de 10%. Es decir, casi voy a ganador, casi siempre. ¿Por qué? Porque casi todo es viral, 70%. ¿Y quién está a la cabeza? Rotavirus, del grupo A, es el que está a la cabeza. Por eso es importante saber esto, saber por qué se produce la diarrea por rotavirus. Puede ser secretora, puede ser osmótica, pero también está el adenovirus. En el cono norte, por ejemplo, hay astrovirus y hay calicivirus, ¿ya? Entonces todo esto es diarrea viral. En diarrea bacteriana tenemos salmonela, tenemos shigella, tenemos campylobacter. Y en diarrea parasitaria, giardia. Vamos a ver. Avanzando, vamos a ver cada una de las patologías respectivas. Primero, rotavirus, virus ARN, miembro de la familia Reovirus, causa más común de diarrea grave, especialmente en menores de 5 años de edad. Teniendo en cuenta este dato, es que surge la vacuna Rotarix, Rotatec, y por eso surge la vacuna, que la que está utilizándose ya el ministerio, que varía el esquema constantemente, pero que generalmente se está para aplicar entre los 4 o 6 meses de edad, con una diferencia entre una y otra de 2 meses. ¿Ha logrado disminución la vacuna de hospitalización? Sí, ¿ya? Por eso la vacuna para rotavirus, a colocarla es importante, pero no significa que no le va a dar infección por rotavirus al paciente, le puede dar, pero en forma menos graves. Virus detectado con más frecuencia en los casos de gastroenteritis que precisan ingreso hospitalario, transmisión fecal-oral. Esa es su formación, que es un icosaedro. Generalmente, ¿cómo comienza una diarrea por rotavirus? Un paciente que está, por ejemplo, con tos, estornudo, rinorrea, asiste a guardería, 48 horas, comienza con vómitos persistentes, bien marcados. El compromiso del rotavirus es cefalocaudal, inicia con vómitos, ¿ya? Y en el transcurso de la evolución se establecen las diarreas, 24 a 48 horas después de los vómitos. Y es una diarrea bien marcada, que puede ser, como les dije, secretoria y osmótica, y que lleva muchas veces a la hospitalización del paciente, ¿ya? Clínica, fiebre, vómitos, diarrea sin sangre, la deshidratación y síntomas previos respiratorios. ¿Cómo diagnostico diarrea por rotavirus? La diarrea por rotavirus, lo ideal es tener el método para utilizar lo que es la inmunocromatografía y aglutinación de látex. No siempre se tiene. Si se tiene, se utiliza, ¿ya? Y el tratamiento, sintomáticos, probióticos y racecadrotilo. A ver, si es una diarrea viral, no tendría por qué dar tratamiento antibiótico, pues obviamente, ¿no? Entonces, básicamente tengo que hidratar al paciente. Entonces, teniendo en cuenta que generaba todo lo que hemos visto, causa más frecuente hospitalización, deshidratación marcada, los pacientes muchas veces generan mayor carga hospitalaria, mayor tiempo en el hospital. Entonces se buscaba qué hacer, ¿no? Surgen las vacunas y surgen los probióticos. Los probióticos los deben haber escuchado, los deben haber llevado bastantes comidas de repente a varios, ¿no? Saccharomyces boulardii, que es el floratil, tenemos el Lactobacillus reuteri, tenemos enterogermina. ¿Sirve o no sirve? Los estudios que dicen que los probióticos llegan a disminuir en 12 a 24 horas la duración de la diarrea, ¿ya? Bueno, de repente no puede ser estadísticamente significativo, pero tampoco le dicen que no lo utilicen, ¿ah? O sea, si ustedes gustan, lo pueden utilizar. No hay nada, ninguna guía, ni europea, ni americana, y menos de acá, que le diga no la usen. Pero tengan en cuenta que solamente va a disminuir la diarrea en 24 horas máximo, ¿ya? Obviamente, si son padres, le dan a su hijo, pues si es que ustedes creen conveniente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Los probióticos son una ayuda. ¿Qué hacen? Simplemente llegan a la flora intestinal y hacen que los lactobacilos se produzcan en mayor cantidad, por ende evitan el crecimiento del resto de gérmenes que están alrededor, ¿ya? Son los probióticos. Racecadrotilo, nombre comercial tiorfan. El tiorfan sí tiene varios estudios. Es un antisecretor, perdón, es un antisecretor. Antiguamente, no sé si alguna vez ustedes lo han utilizado o han escuchado el uso de la loperamida, que es el donofan. El donofan ya no sirve, no se utiliza. ¿Qué genera? Genera problema neurológico a nivel de los plexos de Meissner y de Auerbach, impide que no haya una adecuada contracción. ¿Eso qué genera? Riesgo de megacolon. Si hay riesgo de megacolon, ¿qué hace? Mayor riesgo de posibilidad de que el paciente tenga una translocación bacteriana y haga sepsis. Entonces, los pacientes que utilizan donofan tienen riesgo de sepsis, tienen riesgo de megacolon tóxico. Entonces, no se utiliza ese medicamento. Pero sí el racecadrotilo. El racecadrotilo no es motivo de la exposición, pero es un antiencefalinasa,
¿ya? ¿Qué hace? Que en otras palabras disminuyan las encefalinas y motivo por el cual disminuya la secreción. Disminuyendo la secreción va a permitir que la cantidad de diarrea que se sale obviamente sea menor. Entonces, el rosecarotilo sí está demostrado su uso, está demostrado no solamente en los diferentes países, está demostrado también en el Perú. Estudios tanto de San Marcos como de Cayetano Heredia lo han mostrado y sirve. Hay de 10 miligramos, de 30 miligramos y pastillas de 100 miligramos. Es decir que lo pueden utilizar. Vienen en sobres, un sobre cada 8, cada 12 horas, según características de la diarrea del paciente. Entonces, a lo que quiero llegar es que, si bien es cierto, es una diarrea viral, hay muchas armas actuales que pueden utilizar, ¿ya? Que antiguamente solamente era hidratación y punto. Lo ideal es tratar de lograr que el paciente tenga que se deshidrate menos y que tenga menos cantidad de tiempo hospitalizado si es que lo tienen hospitalizado, ¿ya? Ese es con respecto a rotavirus. ¿Y cuánto tiempo dura la diarrea por rotavirus? Miren, rotavirus en promedio la diarrea 6 días, pero puede irse hasta 10. Adenovirus puede demorarse hasta 22, astrovirus hasta 8, torovirus hasta 5, virus parecido al Norwalk 4. Es decir que la diarrea aguda puede estar menos de 14 días, pero en el caso de los adenovirus, sobre todo los serotipos 40 y 41, pueden llegar hasta 22 días, casi 3 semanas, ¿ya? Diarrea típica bacteriana, diarrea por Shigella, ¿ya? La diarrea por Shigella es una diarrea que vamos a conversar, que se caracteriza porque las 4 especies lo pueden dar. A la cabeza, la Shigella flexneri y la Shigella dysenteriae. Transmisión persona a persona, utiliza toxinas, ¿ya? Inóculos pequeños, bastan 10 gérmenes para que generen clínica y actúan en el colon, sobre todo en el colon distal, y va a generar una pancolitis. Si ustedes entran a dicho colon microscópicamente, ustedes van a encontrar que ese colon es una mucosa esfacelada, es una mucosa totalmente sangrante y friable. Macroscópica, hay edema de mucosa, hay ulceraciones, hay hemorragias y hay exudado. ¿Qué clínica? La clínica típica de una disentería, pero como conversamos en el síndrome urémico hemolítico, cuando pensamos en disentería y queremos dar tratamiento antibiótico, lo primero que tengo que pensar es tratar Shigella, pero no quiere decir que todas las Shigellas solamente den diarrea disentérica. Lo más frecuente que den es diarrea acuosa, pero lo típico relacionado con ellas es la diarrea disentérica. Y se clasifica por fiebre elevada, vómitos, diarrea, dolor abdominal bien marcado, que genera incluso la necesidad del descarte de una apendicitis aguda, anorexia, pujo y tenesmo. Y con respecto primero acá, muchas veces, miren, todo problema intestinal evaluamos 4 cosas: fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Cada uno se va presentando en el transcurso del tiempo. Muchas veces los cuadros o los pacientes con Shigella debutan con dolor abdominal 24 horas y después recién se sueltan con diarrea. Y muchas veces este dolor abdominal hace diagnóstico diferencial con apendicitis aguda, ¿ya? Entonces ténganlo en cuenta para la parte la práctica ya. Y tiene un paciente con diarrea y convulsiona. Convulsión febril es una opción a pensar, pero el germen a pensar, piensen en Shigella, ¿ya? La toxina Shiga puede generar clínica neurológica hasta 40% y generar convulsiones, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y todo paciente que llega con clínica neurológica, hay que pensar que el cuadro asociado a diarrea que puede ser una Shigella. Complicaciones de la Shigella. La principal complicación es la deshidratación, es la más frecuente, pero puede haber toda esta: secreción inadecuada de hormona antidiurética, hiponatremia, hipoglicemia, enteropatía perdedora de proteínas, genera sepsis, genera prolaxo rectal y colitis pseudomembranosa. Entonces, esos son más o menos los más importantes a pensar. O sea, si yo tengo una diarrea y tiene clínica viral, me enfoco en rotavirus. Si tengo una diarrea bacteriana y de repente disentérica, mi mente es pensar en Shigella. Si tengo una diarrea menor de 1 año de edad, ¿ya si nos clasificamos en diarrea bacteriana y tengo una diarrea menor de 1 año de edad y pienso que es bacteriana, pensar en Campylobacter, ¿ya? Como primera opción. Siguiente, Campylobacter se asocia a crecimiento de aves, ya tanto palomas como gallinas. Entonces hay que tener en cuenta Campylobacter menor de 1 año de edad, y mayor de 1 año de edad para adelante ya comienzo a pensar más en Shigella. Rotavirus, causa frecuente de diarrea, hasta los 2 años de edad hay que tenerlo en cuenta, pero averiguar el antecedente en los padres si es que el niño ha sido vacunado o no ha sido vacunado. Y hablamos otro concepto que es intoxicación alimentaria. Generalmente la intoxicación alimentaria, ya casi todo se le dice intoxicación alimentaria, ¿no? Pero miren, la intoxicación alimentaria implica diarrea generada por toxinas, ¿ya? O sea, la Shigella es una intoxicación alimentaria porque es una diarrea generada por toxinas. Pero hay intoxicaciones alimentarias con enterotoxinas, con neurotoxinas y con citotoxinas.
Lo que generalmente la gente le dice intoxicación alimentaria, y muchos a veces nos equivocamos en eso, en intoxicación alimentaria, es en esto, ¿no? La intoxicación alimentaria, conocida por todos, de repente es aquella que debuta haciendo primero vómitos, ¿ya? Y luego se establece la diarrea. ¿Y por qué pasa esto? Hay toxinas preformadas con los alimentos. Miren, por ejemplo, si ustedes se van y se comen una tortita con crema de chantilly, Staphylococcus aureus, se van al chifa, al mejor chifa de repente, lo sobrecalientan y todo lo demás, Bacillus cereus asociado al chifa, Staphylococcus aureus asociado a las tortas, ¿ya? Son intoxicación alimentaria. ¿Y por qué se relaciona con neurotoxinas? ¿Por qué? ¿Y por qué debutan con vómito? Porque esas toxinas actúan a nivel del hipotálamo, en la zona del vómito, y comienzan primero vomitando, y no todos, y un porcentaje, pueden ir a diarrea posterior, ¿ya? Pero la clínica precoz es vómitos. Por eso, cuando ustedes comen, de repente algo que tenga estafilo, 4 o 6 horas ya están con clínica, ¿ya? Igual cuando comen algo que tenga Bacillus cereus, ¿ya? Entonces, las neurotoxinas son la típica intoxicación alimentaria conocida por todos, ¿ya? Pero hay otras, miren, las enterotoxinas, o sea, son toxinas que están en la luz en la luz intestinal, que no han penetrado la pared intestinal, y que ¿qué hacen en la luz intestinal? Van a generar que salga líquido, generalmente por mecanismo secretor. No hay destrucción celular, diarrea acuosa, no hay productos patológicos en las heces. Es decir que si yo le tomo una reacción inflamatoria en heces, probablemente los leucocitos son normales. No hay sangre en este tipo de pacientes. Entonces es una diarrea acuosa. ¿Quién lo genera? Vibrio cólera, Clostridium perfringres, Escherichia coli enterotoxigénica, causa más frecuente de diarrea de viajero. En otras palabras, son por toxinas. Estas que generan diarrea secretora son por toxinas, y es una intoxicación alimentaria porque es por toxina. Y las que generan citotoxinas son, como su nombre lo dice, ingresa a la célula, es una toxina celular, va a generar destrucción celular, genera diarrea disentérica, y la cabeza Shigella, Campylobacter, Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, cuando yo me ubico en diarrea por toxinas, tengo 3 grupos. Tengo aquella que hace diarrea básicamente líquida, acuosas, diarrea secretora, y tengo que pensar en cólera y tengo que pensar en Escherichia coli. Aquella que debuta haciendo vómitos persistentes, que puede o no puede ir con diarrea después, y tengo que pensar en estafilo y en bacilos, y aquella que hace diarrea con sangre, disentérica, y ahí me ubico en Campylobacter, me ubico en Shigella. ¿Qué exámenes yo tomo para determinar una diarrea? La diarrea, el diagnóstico es clínico. Entonces, ustedes me preguntarán, doctor, pero mire, si 70% son virales, entonces ¿para qué tomar un examen de ese si es que probablemente sea viral? Perfecto, estamos de acuerdo. Muchas veces no es necesario los exámenes, importa la clínica. Si tienen que tomar algún examen, tomen la reacción inflamatoria en heces, que es lo más asequible actualmente, pero si es que tiene capacidad adquisitiva el paciente, la lactoferrina fecal es lo más sensible y específico. Si tomamos reacción inflamatoria en heces, hay que tener en cuenta qué valores tomamos en cuenta para considerarlo alterado, ¿ya? Diarrea viral obviamente no da una reacción inflamatoria en heces positiva. La diarrea bacteriana, más de 10 leucocitos, y sobre todo si es que estos son polimorfonucleares. Obviamente que a mayor número de leucocitos, el porcentaje de que sea bacteriano es mucho mayor. Si es que tiene más de 100 leucocitos por campo, obviamente estamos hablando de una diarrea infecciosa bacteriana. Deberíamos cultivar el germen mientras se pueda, demostrar antígenos virales en heces, hacer un parásitos en si es que la diarrea no cede con el tratamiento que le dan ustedes. Los electrolitos, como quedamos anteriormente, la gran mayoría de diarreas que son isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Isotónicas, ¿eso quiere decir que los electrolitos se van a alterar o no? Que generalmente no se van a alterar. El 85% quedamos que eran isotónicas. O sea que pedir electrolitos a un paciente probablemente esté de más, porque probablemente el 85% de probabilidades de que estén normales. Lo que usualmente, si quieren pedir algo a un paciente, es básicamente para diferenciar etiología, o es viral o es bacteriano, que tiene que ver con la conducta terapéutica posterior, ¿ya? Entonces llega el paciente con clínica de diarrea, y yo lo primero que tengo que hacer es clasificar. Ya sé que tiene una diarrea, ya sé que el paciente está mal, está deshidratado, entonces tengo que clasificar mi deshidratación. Incipiente o leve, moderada o grave. Incipiente obviamente no hay síntomas marcados. Moderada, sed, comportamiento, elasticidad de la piel, ojos hundidos. En general, cuando hablamos de diarrea, nos ubicamos desde la cabeza hasta los pies. Si vemos en la cabeza, vemos estado del sensorio del paciente, irritabilidad o no, y vemos si es que el paciente es neonato, la fontanela. Si la fontanela está hundida, probablemente el paciente esté bien deshidratado. Bajamos de la cabeza, nos vamos a los ojos. Vemos ojos hundidos y si es que el paciente tiene llanto, con lágrimas o sin lágrimas. Bajamos un poquito más, vemos la boca. ¿Cómo están las mucosas? ¿Están secas? ¿Están húmedas? Bajamos un poco, nos vamos a corazón. Taquicardia. ¿Ya? Vemos la presión arterial, hipotensión probablemente asociada.
en la misma parte torácica vemos que el paciente puede estar respirando rápido. Ustedes lo ocultan, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la diarrea genera acidosis y probablemente el paciente está con una respiración acidótica y esta respiración acidótica está generando que el paciente respire rápido. Seguimos bajando, nos ubicamos en los dedos, vamos a encontrar llenado capilar. El llenado capilar más de 2 segundos o más de 3 segundos está asociado con que hay una hipoperfusión. Tocamos la piel, las extremidades van a estar frías o pálidas si es que el paciente está hipoperfundido. Seguimos bajando, vemos la barriga, buscamos si es que el paciente tiene hilio o no tiene hilio. Si tiene hilio, probablemente estaremos pensando en una hipopotasemia por la pérdida de potasio que ha tenido. Seguimos bajando, vemos función renal. Siempre pregunten al paciente si está orinando, a la madre si está orinando o no está orinando, si está haciendo pichi o no está haciendo pichi, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la hidratación. ¿Y por qué tiene que ver con la hidratación? Porque si yo le voy a hidratar bastante al paciente y no tiene cómo eliminarlo, probablemente le pueda generar un edema agudo de pulmón. ¿Ya? O sea, la hidratación es adecuada, tiene que ser adecuada, pero tiene que tener riñón funcionante para que pueda eliminar el exceso de líquido que ustedes también le están dando al paciente. Entonces, todos lo que hemos conversado son signos de deshidratación. Entonces, ¿cuáles son los más importantes a tener en cuenta? El estado del sensorio, el llenado capilar, ¿ya? Para poder definirme gravedad del cuadro. Miren, leve, casi no lo tomamos en cuenta. Moderada, sed, orina, poca cantidad. El paciente luce irritable o somnoliento, o sea, trastorno del sensorio ya en la moderada, ojos hundidos, boca seca, la respiración es más rápida que lo normal. Elasticidad de la piel, pliegue que se deshace con lentitud, fontanela hundida, pulso más rápido que lo normal, llenado capilar de 3 a 10 segundos. Y decido lo que tiene el paciente. Si el paciente está en una deshidratación severa, trastorno del sensorio, deprimido o coma, ojos muy hundidos, no hay lágrimas, las mucosas están muy secas, la respiración es muy rápida y profunda, elasticidad, signo de pliegue, más de 2 segundos, pulso taquicárdico, más de 10 segundos el llenado capilar. Si tiene 2 o más signos, tiene deshidratación grave. Si tiene un signo más, el que tiene asterisco, o sea, deprimido con coma o más de 10 segundos, tiene shock hipovolémico. Entonces, lo importante al momento de clasificar al paciente, una vez que tiene un problema de diarrea, es decidir qué deshidratación tiene. Y lo voy a clasificar según lo que yo encuentre, con lo que acabamos de conversar. Lo más importante, elementos a tomar en cuenta, es el llenado capilar, el trastorno del sensorio que pueda tener el paciente y el grado de respiración que tenga. Obviamente, si es que viene con trastorno de sensorio, ha convulsionado, de repente por una hiponatremia, el paciente no tolera nada por vía oral, el llenado capilar es más de 2 segundos, está con un shock y hay que tratarlo como tal. Según lo que yo decida, mi clasificación, decidiré el plan a utilizar, plan A, plan B, plan C. Ahora, según como yo decida también, la pérdida de porcentaje de peso corporal es lo más importante. Lo ideal sería que venga una mamá y me diga, doctor, mire, mi hijo hace una semana pesaba 10 kilos, ahorita está con diarrea y pesa 8 kilos. Fácil, porque el parámetro más exacto es la pérdida del porcentaje de peso. O sea, yo le hago la resta respectiva y digo, este niño tiene una deshidratación de tal tipo. Porque miren, cuando un niño pierde, no tiene signo de deshidratación o tiene una deshidratación leve, lo que ha perdido es 5% del peso corporal. Cuando el niño tiene algo de deshidratación o deshidratación moderada también llamada, ha perdido entre el 5 al 10% del peso corporal. Y cuando tiene deshidratación severa, ha perdido mayor o igual al 10% del peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que un niño que tiene 10 kilos y ha perdido el 10%, por lo menos 1 kilo ya se fue. Entonces, si es que me dice que viene con 8 kilos, probablemente estamos en una diarrea que está generando bastante problema. ¿Por qué les digo esto? Porque eso tiene que ver con el tratamiento. Si yo clasifico una diarrea que no tiene nada de deshidratación o es una leve, le agrego un 0 al lado, mililitros por kilo. O sea, si tiene menos de 5, 50 mililitros por kilo tengo que darle. Si tiene deshidratación moderada, le tengo que dar, ¿ha perdido cuánto? Entre el 5 al 10%. Entonces le agrego un 0 a cada lado, miren, 50 a 100 por kilo. Y si es severa, más de 100 por kilo. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que dar es hidratar según la deshidratación clasificada en mi paciente. ¿Ya? Pero el parámetro más exacto, el gol estándar, sería el tanto por ciento de pérdida de peso, o sea, tener el peso previo para yo poder definir cuánto ha perdido el paciente, pero generalmente no lo obtenemos, pues. Entonces nos guiamos de los signos que hemos visto anteriormente.